Tardes, hermanos, hermanas. Hola, hermano Jorge, feliz tarde, Feliz tarde, hermano. bienvenido. Gracias. Hola, hermano Jorge, ¿cómo está? Todo bien, hermano Roberto. Qué bueno, qué bueno. ¿Usted? Hermano Rogelio, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo les va? Bienvenido, hermano, ¿cómo está usted? Sí, Feliz tarde. ¿Listo? Ok, vamos a dar inicio entonces, hermanos, bienvenidos. Gracias por apoyar la plataforma, por acompañarnos y también por la buena disposición que tienen para con la palabra del Señor. Vamos a dar inicio primeramente con una oración y vamos a pedirle a nuestro hermano Sergio si nos puede ayudar con la oración, hermano, por favor. Encantado, hermano Mario. Buenas tardes, Gracias. hermano. Oremos. Padre bueno, generoso que estás en el cielo, Señor, al darnos cita en esta hora, estamos contentos, agradecidos, Señor, afortunados de poder reunirnos para escuchar su voz a través de su palabra, que en esta tarde nos impondrá nuestro hermano Mario. Gracias, Señor, por todo este tiempo que nos has ayudado para estar fieles. Nos ha permitido, Señor, estar siempre dispuesto con nuestro ánimo arriba en las cosas que son parte del cielo, Señor, y te damos gracias por ello. Ayúdanos, Señor, para que año a año podamos ir quemando etapas y creciendo en el conocimiento, en la fidelidad y en todo aquello, Señor, que respecta a las cosas que son espirituales. Gracias, Señor, por estas citas que nos damos cada cierto tiempo para escuchar tu voz y reforzar, Señor, nuestro hombre interior. Ayúdanos, Señor, para afianzar siempre tu palabra en nuestras vidas y que ella nos permita, Padre, alcanzar el cielo. Te damos gracias especialmente por tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Él nosotros hemos venido a conocer la luz, la verdad, y hemos, Señor, salido de un estado de miseria para alcanzar, Señor, la gloria. Gracias, estamos tremendamente agradecidos, Señor, y por todo este tiempo maravilloso que nos has otorgado, Señor, miles de bendiciones venidas del cielo, han sido como lluvias de bendiciones para nosotros y te agradecemos, Padre, por todo aquello. Estamos contentos, estamos felices de abrazar un año más con la esperanza, Señor, de la vida eterna. Te pedimos que nos bendigas, que ayudes a mi hermano Mario para informarnos, entregarnos y hacernos saber, Señor, de lo que Él ha preparado para este día, para instruir a tu pueblo, Señor. Gracias por hombres que son constantes en estas labores, Señor, y que nos ayuden a crecer y afianzar nuestra fe, Padre. Te damos gracias por estos hombres que nos instruyen de día en día, Señor, en tu palabra. Bendíceles a ellos en su caminar, en su familia y en los buenos propósitos que tienen, Señor, de hablar de las buenas nuevas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Mario. Amén. Gracias a usted, hermano Sergio. Vamos entonces a dar inicio. Déjenme recibir acá. Muy bien, y voy a... silenciando algunos, listo. Creo que ya estoy listo acá. Muy bien, muy bien. Feliz tarde, hermanos. Dios les bendiga y les cuide. Bienvenido a los que no he saludado. Que nuestro Dios les ayude y les siga fortaleciendo espiritualmente. Voy a compartir pantalla. Bien, como decía la invitación, hermanos, hoy el estudio es Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo, basada en Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 57 y 58. Y vamos a estudiar esto para fortalecernos, animarnos y comprender, pues, los maravillosos propósitos de Dios para con nosotros, que hemos sido llamados, pero también que hemos recibido el llamado y hemos obedecido a la convocatoria que Dios ha hecho por nosotros por medio del Evangelio. Debemos entender, hermanos, que estamos involucrados en una
en una batalla o diríamos guerra espiritual, una guerra espiritual que involucra potestades espirituales de maldad. Es una lucha que tiene desde el principio, cuando leemos cómo el diablo engañó a Eva. Y el propósito o por qué estamos involucrados en esta guerra es básicamente la lucha que Dios tiene contra el pecado, porque el pecado ha sido el problema entre Dios y los hombres. Esa lucha, tenemos un enemigo que es el diablo y todos sus ángeles de maldad que buscan, pues, de alguna manera u otra, pues, intentar que nosotros nos apartemos del camino de la salvación. Entonces, vamos a estudiar un poco esto. Sabemos que estamos involucrados en una batalla espiritual en contra de potestades espirituales de maldad. Esa lucha se viene dando desde el principio, es la lucha del diablo y sus ángeles de maldad en contra de Dios y su voluntad. Sabemos que el diablo centra sus esfuerzos contra el pueblo de Dios, tratando de que se aparten de la sincera fidelidad a Dios. Ese es el propósito, pues. Y esforzándose por evitar que los inconversos obedezcan el evangelio de salvación. Esto lo podríamos ver como alguien que sabe que está perdido, que está acorralado, que ya no tiene ninguna oportunidad y entonces trata de llevarse a todo el que pueda por el medio, pues, y eso es lo que está tratando el diablo. El diablo está tratando de que los inconversos, los que no han obedecido, pues sigan cegados en su entendimiento o en su carnalidad, y los que ya hemos salido de esa oscuridad, pues él trata de que volvamos nuevamente hacia atrás. Entonces, además de esta batalla espiritual, también los cristianos tenemos los problemas que día tras día nos afectan. Dificultades diversas, de diversos índoles, como económicas, de salud, familiares, y que tienden a hacernos desmayar o decaer. Y está el punto que nosotros debemos tener cuidado y que es donde está el gran peligro para nosotros, y es hay un frente de lucha adicional que debemos identificarlo claramente, y es nuestra carne y los deseos carnales que nos empuja a desagradar a Dios. Porque finalmente el diablo aprovecha, son nuestras debilidades para hacernos caer. Y estos problemas que tenemos nosotros, económicos, familiares, salud y todo eso, pues sencillamente también esto termina contribuyendo para que nuestra carne muchas veces prevalezca por el desánimo, por buscando otras soluciones. Entonces, los problemas nos abruman, sabemos que tenemos una lucha y que esa lucha es por alcanzar la vida eterna. Entonces, muchas veces perdemos de vista que el propósito por el cual nosotros estamos y somos cristianos es el fin es la salvación de nuestras almas, y por eso debemos luchar. Pero a veces nos enfocamos más en nuestra vida cotidiana y nos esforzamos y somos diligentes en nuestro día a día, y a veces terminamos descuidando las cosas que son más importantes, que tienen que ver con los bienes venideros, que ya estamos disfrutando, pero que finalmente disfrutaremos en el cielo. Muchos se enfocan en salir victoriosos de las dificultades diarias y su mayor esfuerzo lo dedican a ello, descuidando lo más importante, la victoria que debemos alcanzar en lo espiritual. Sabemos, hermano, que todo cristiano fiel y obrero de la viña del Señor posee una poderosa armadura que lo ayuda a vencer los ataques de la carne, del enemigo, y salir victorioso día tras día. Esta armadura la podemos obtener por medio de la palabra de Dios y está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Ve? También tenemos la oración como un arma poderosa para buscar apoyo, para fortalecernos y animarnos y estar en contacto con el Todopoderoso. Pero nosotros, el punto está en que si no estamos enfocados en cuál es el propósito por el cual nos hemos hecho cristianos, vamos a terminar descuidando las cosas del Señor, como a veces vemos que pasa en nuestras congregaciones.
Entonces, además de esta armadura, los más poderosos señores nos están guiando a la victoria, quien es el Todopoderoso, o sea, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Además de que nos dice la palabra que sus ángeles están espíritus ministradores al servicio de aquellos que van a heredar la vida eterna. Entonces, no es que ellos están al servicio nuestro para bendecir nuestra vida en la tierra. Ellos nos ayudan de muchas maneras y Dios nos bendice, pero el punto es que el mayor propósito que Dios está llevando a cabo junto con toda su organización es que usted y yo obtengamos la vida eterna, podamos salvarnos. Entonces, debemos entender que tenemos muchas herramientas para salir favorecidos en este camino que nosotros hemos comenzado. Y eso se llama certeza, hermanos, eso se llama seguridad, eso se llama fe, la esperanza, la firme ancla del alma que debemos tener nosotros. Y es el hecho de que debemos dar una buena batalla, debemos pelear con todas nuestras fuerzas para alcanzar esa maravillosa vida que Dios nos ofrece. Entonces, 1 Corintios 15, del 57 al 58, nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí nos dice que debemos dar gracias a Dios, le da Pablo gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así que teniendo esa victoria que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces dice, hermanos míos, es la parte que nos corresponde a nosotros, dice, estad firmes y constantes, que es lo importante. O sea, hay una parte que hace Dios y hay otra que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Dios no hace todo solo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hacer nuestra labor. Entonces, así que fíjense que aquí nos dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice nos dará, sino que ya nosotros estamos recibiendo la victoria, estamos viviendo en victoria, como dicen algunas expresiones a veces del mundo religioso. Pues. Pero es cierto, bíblicamente es cierto. O sea, el cristiano que está firme y constante está en victoria, o sea, está obteniendo la victoria. Y si está creciendo en la obra del Señor siempre, o sea, trabajando, haciendo la labor que debe hacer en los caminos del Señor, porque cada uno de nosotros tenemos habilidades, talentos y cosas que podemos apoyar en el reino del Señor, pues entonces nosotros estamos obteniendo esa victoria por medio de Jesucristo. No somos nosotros, es Jesucristo el que ha ganado y ha hecho el mayor trabajo y ha puesto el mayor empeño. Y nos da una promesa de que todo lo que se haga para el Señor no es en vano. O sea, todo lo que nosotros hagamos para el Señor no es que nos va a un saco vacío, sino que debemos entender que esos son tesoros que nosotros estamos acumulando. ¿A quién no le gusta ahorrar dinero en el banco? A todo el mundo le gusta tener dinero en el banco. Pero en el caso nuestro, nosotros estamos ahorrando en el cielo, pues. Y esto es una de las cosas que debemos no olvidar, pues, porque a veces tendemos pues a darle mucha importancia a las cosas del mundo, a nuestras vidas. Y hoy en día, en estas fechas que estamos viviendo, pues vemos el afán de las personas por las celebraciones, tradiciones y todas las cosas que hoy se celebran. Y vemos que a veces las cosas en el reino del Señor empiezan a desacelerarse, empiezan a dejar de hacerse cosas. Ya no vamos a trabajar hasta tal fecha, ya no vamos a hacer tal cosa hasta tal fecha. Vamos a parar esto que estábamos haciendo porque resulta que salimos como, yo diría que vacaciones, pero no son vacaciones espirituales, sino más bien como unas vacaciones saliendo de lo espiritual a unas vacaciones carnales. Y no es que está malo uno celebrar o disfrutar, pues. El problema es que a veces pareciese que lo más importante es la vida, nuestra vida carnal, más que las cosas del Señor. Entonces, para poder seguir nosotros haciendo, estar firmes y constantes
y que Cristo nos dé la victoria, debemos someter a la carne y a sus deseos, porque esa es la parte que nosotros debemos entender. Realmente, hermanos, el diablo lo que hizo fue incentivar y estimuló a Eva a codiciar el árbol de la vida, a codiciar ser semejante a Dios. Entonces, eso fue lo que él buscó. Y fíjense que Eva no era un ser que había practicado el pecado, no era un ser contaminado por el pecado, pero sin embargo cayó, pues. Y nosotros debemos entender que debemos someter a nuestra carne, porque la carne es la parte que es fácil de aprovechar para hacernos nosotros caer, pues. Vuelvo a repetir, el problema principal entre Dios y los hombres no es el diablo, es el pecado. El diablo lo que es un instrumento, es alguien que trata de llevarnos a que caigamos en el pecado, pero lo que nos hace a nosotros separarnos de Dios o que Dios ponga una barrera entre Él y nosotros es el pecado. Primera de Pedro 2, del 11 al 12 nos dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, y fíjense que como lo dice, que batallan contra el alma. Es una realidad, hermanos. Los deseos de la carne es algo que nos está a veces frenando para hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces hay una batalla interna dentro de nosotros, hermano, que Pablo lo describe en Romanos, cuando dice pues que con su mente quiere servir a Dios, pero ve otra ley en sus carnes, pues. ¿Ok? Entonces dice el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmura de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, hay una batalla en nosotros, hermano. Y esto no debemos descuidarlo. Siempre he dicho, y en mi concepto, lo que nos muestra la palabra es que el mayor enemigo que tiene el cristiano es su hombre carnal, ese viejo hombre que Dios nos pide que nos desechemos de él, pues. Y es por algo, porque ese viejo hombre es el que va a inclinar, va a buscar inclinar la balanza al pecado. En Romanos 8, del 5 al 9, nos dice, porque los que son de la carne, o sea, los que satisfacen los deseos de la carne, piensan en las cosas de la carne, cómo satisfacer su carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, o sea, los que piensan, los de la carne piensan en las cosas de la carne, cómo satisfacer la carne, cómo disfrutar, cómo resolver sus problemas, cómo disfrutar la vida, cómo disfrutar estas, por ejemplo, estas épocas. Pero los que son del Espíritu están pensando en las cosas del Espíritu. Y en eso nosotros debemos tener cuidado, porque nosotros deberíamos ser de aquellos que le damos un mayor peso en nuestra vida a las cosas de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y eso hacia allá vamos, pues. Hacia la muerte espiritual, aquel que satisface la carne en contra de la voluntad de Dios. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y por eso la ley de Moisés no era efectiva, porque no podía luchar contra los apetitos de la carne. Entonces dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, más vosotros, y ya le hablo a los cristianos, en este caso los romanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí pone una condicionante, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si el Espíritu de Dios no mora en un cristiano, y cuando decimos el Espíritu de Dios se identifica por la palabra, hermano. Si un cristiano no respeta la palabra del Señor, entonces, ¿cómo puede estar el Espíritu de Dios morando allí? Entonces dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Entonces tiene que haber un efecto de que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros y es por medio de la obediencia a su palabra. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Así de sencillo. Pues. No hay mucho que decir, hermano. Entonces la carne es un poderoso enemigo que tenemos nosotros. Y no estamos hablando del diablo. Entonces, ese es el primer punto en que nosotros tenemos que estar enfocados. ¿Qué cosas de la carne, qué cosas de mi ser carnal, qué deseos me están haciendo que yo desagrade a Dios? La pereza, el descuido, la lascivia, la lujuria, la mentira, el engaño, los pleitos, las contiendas, la tibieza, la incredulidad. Después de que nosotros entendamos que tenemos una lucha contra nuestra carne, entonces viene lo que representa la lucha contra el diablo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él es nuestro enemigo, pero él nos estudia. Él sabe y conoce cuáles son nuestras fallas y debilidades. No es porque sea omnisciente, no es porque lea nuestros pensamientos, nuestro corazón, no, él no sabe nada de eso. Él lo que hace es observar, él nos observa, él ve nuestras reacciones. Y no es que él es, porque la otra cosa es que él no está en todos lados. Entonces, ¿cómo puede ver las cosas? ¿Cómo puede conocerlo? Bueno, porque él tiene un poderoso ejército de aliados, no solamente espirituales, sino también carnales, terrenales. ¿Cuántos gobiernos, entidades, personas, supuestos religiosos son parte del ejército del diablo? Entonces, el diablo siempre está buscando cómo hacernos que nosotros nos apartemos, y eso es lo que quiere decir buscando a quien devorar. Cuando un cristiano empieza a caer en el pecado, empieza a practicar el pecado, ya está siendo devorado por el diablo. Cuando nosotros nos volvemos tibios espiritualmente, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a descuidar las cosas del Señor, ya el diablo nos tiene así. ¿Te han visto los leones cómo agarran sus presas? Hasta que no lo matan, no lo sueltan, pues ya estamos bajo los dientes del diablo. La Nueva Versión Internacional lo dice así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y esta traducción me gusta porque dice, practiquen el dominio propio. ¿El dominio de qué, mis hermanos? De los deseos carnales, de los designios carnales que batallan contra el alma. Y manténganse alerta, o sea, sé sobrio y velad, es lo que significa. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo busca cómo apartarnos de Dios, porque el diablo es enemigo de Dios y de aquellos que obedecen a Dios. Entonces, él sabe que la manera como él nos derrota es cuando nos lleva y nos convence y nos lleva a un punto donde nosotros caemos en el pecado por nuestra propia decisión. El diablo puede tentarnos, hermano. Él pone tentaciones frente a nosotros. Él trata de que nosotros caigamos, pero él no nos puede obligar a pecar. Ya cuando nosotros pecamos fue una decisión personal de cada uno de nosotros. Entonces, si Cristo nos está dando la victoria, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y eso es lo que estamos viendo, la parte que nos corresponde a nosotros, pues ya Cristo murió por nosotros, Cristo vino a la tierra, hizo esa maravillosa labor de morir por nuestros pecados, está en el cielo a la diestra de Dios, está dirigiendo y gobernando su iglesia, está dirigiendo y gobernando su poderoso ejército espiritual y nos está llevando hacia la victoria. Pero para que Él nos siga dando esa victoria, tanto usted como yo, tenemos que hacer nuestra parte. Y allí es donde a veces se presenta la dificultad, pues. Preguntémonos, ¿estamos haciendo la parte que nos corresponde para que Cristo nos siga dando la victoria día tras día?
Entonces el diablo puede hacernos caer ¿en qué sentido? Pues que nos pone trampa, nos pone lazo, nos puede hacer que caigamos en algo, pero quien decide pecar, quien decide romper la ley de Dios, es usted y yo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Ese es lo primero, hermanos. Hay dos condiciones aquí. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo, resistan las tentaciones, aquello que quiere que Dios, que nos puede llevar en contra de Dios. Y si nos sometemos a Dios, que es someternos a su palabra, y resistimos las tentaciones que el diablo nos pone, Él va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque va a ver que Él no puede conseguir nada. Se irá y después regresará en algún momento otra vez. Entonces, esa victoria la obtenemos porque nos sometemos a la voluntad de Dios. Eso es someterse pues a Dios. Y no le desobedecemos. De esta manera, hermanos, es que nosotros podemos resistir al diablo. Nosotros podemos mantenernos alerta. El diablo es poderoso, pero el diablo nos está diciendo la palabra que lo podemos resistir. ¿Y será que a quién le creemos? ¿A Cristo o a muchos que dicen que piensan que el diablo no lo podemos resistir? Claro que lo podemos resistir. Y fíjense que la responsabilidad de resistir al diablo la pone Dios sobre nosotros. Usted y yo tenemos que resistir al diablo. ¿De qué manera? Sometiéndonos a la voluntad de Dios y evitando caer en el pecado. Entonces, cuando Él no puede someternos, cuando Él no puede llevarnos a que caigamos en el pecado, pues va a pasar lo mismo que pasó con Cristo. Pues. Cuando Él terminó de tentarlo, se fue y lo dejó solo. Eso es lo que hace el diablo. O sea, ya ve que por allí no pudo lograr nada. Bueno, no quiere decir que no va a volver. Siempre va a buscar la manera de atacarnos, pero la confianza que debemos tener nosotros es que si nos sometemos a Dios y resistimos las tentaciones, las trampas que nos pone el diablo, nosotros vamos a poder salir airosos y él va a tener que huir de nosotros. ¿Okay? Entonces, fíjense que en Apocalipsis nos dice a la iglesia de Esmirna, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y fíjense, él aquí nombra el autor. No dice que las autoridades lo iban a meter preso, no dice que el poder civil lo iba a meter, no, dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Cómo el diablo puede meter a alguien preso en su cárcel, en la cárcel? Porque el diablo es el que ha tenido dominio sobre muchos gobiernos, autoridades que son parte de su ejército. Y el diablo aquí en el primer siglo estaba usando el imperio romano. Y dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Es lo que estamos hablando de la tribulación y de la tentación, y tendréis tribulación por 10 días. Y entonces aquí nos dice de una manera más larga lo que estamos leyendo en Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Entonces, ¿qué está diciendo él? ¿Qué está diciendo aquí Cristo? Pues para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué dice? Aquí en Santiago dice, resistí al diablo, que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, tenemos un enemigo que es nuestra carne, el segundo enemigo es el diablo, y debemos entender que todos los dos, lo que finalmente lo que buscan es que nosotros caigamos en el pecado. El pecado, hermanos, es lo que rompe la relación entre Dios y el hombre. Eso es lo que crea la pared de división. Eso nunca lo perdamos de vista porque ese es el punto. Pues si yo caigo, si usted cae en el pecado, ahí ya está creando una brecha entre usted y Dios. Puede ser muy pequeña porque Dios le perdona si usted pide perdón, o puede llegar a ser muy grande, como le pasó al pueblo de Israel con Dios, pues. En 1 de Pedro 1, del 6 al 9, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, fíjense que aquí nos dice en Santiago que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. ¿Ok? Aquí en Apocalipsis dice que ellos iban a ser probados y que tendrían tribulación por 10 días, que fuesen fieles hasta la muerte. Y aquí, ¿qué dice? Pues dice, ahora, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y el cual, aunque persevero se prueba con fuego, sea hallada, o sea, vuelve otra vez, sea fiel hasta la muerte, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, Dios permite que seamos probados. Ahora, Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado, pero Dios sí permite las pruebas de nuestra vida. Y el diablo es un instrumento que está dispuesto, que tiene la intención de hacernos caer. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? Tenemos que batallar, tenemos que luchar y encima entender que si tenemos, además de todo esto, de estos tres frentes, por nosotros tenemos tres frentes. Por un lado, el diablo nos quiere hacer caer. Por el otro lado, tenemos nuestra carne, que es una lucha que tenemos cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, tenemos los problemas cotidianos que tiene todo ser humano. Y todas esas cosas terminan a veces perjudicando nuestra parte espiritual. Porque cuando estamos enfermos, cuando estamos en dificultades, cuando tenemos problemas económicos, pues muchos terminan desmayando, apartándose, enfriándose, y otros terminan finalmente muertos espiritualmente. Entonces, esos tres frentes de batalla es nuestra parte, hermano, para poder recibir la victoria día tras día que nosotros tenemos que enfrentar y luchar. Esa es nuestra guerra. Que Cristo nos ayuda, ojo, no es que estamos solos, porque eso de que Dios dejó su palabra y Él está arriba de brazos cruzados y Cristo de brazos cruzados y el Espíritu Santo de brazos cruzados, eso no es cierto. Eso no es lo que enseña la palabra. Él dejó su palabra. ¿Y por qué su palabra es tan poderosa? Porque el que ejecuta y hace que se cumpla su palabra es Dios. Entonces debemos entender que tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. No solamente nos ha dejado su espíritu como barra, sino que nos ha dejado su hermosa palabra para que nosotros podamos guiarnos, entender y comprender y acceder a todas las bendiciones espirituales que Él nos está prometiendo. Y entonces Él actúa por medio de su palabra. Él actúa. Él nos dice que nos acerquemos a Dios para hallar el oportuno socorro. ¿De dónde va a venir ese socorro? De parte de Dios. Pero ¿quién nos dice que podemos acceder a ese socorro? Su palabra. Entonces, Jesús lucha junto con nosotros, que es lo más hermoso de todo esto, y por eso es que Él nos da la victoria. Porque Cristo está ahí como un mediador poderoso. Un mediador, decía yo en un estudio estos días, que es alguien que se sitúa pues entre Dios y los hombres. ¿Ok? Entonces, Él está dispuesto a defender a los hombres que aceptan sus condiciones, que lo obedecen. Él está ahí en el medio. Dios no tolera el pecado, mis hermanos. Dios no tiene comunión con la luz, con la oscuridad, perdón. Dios no da por inocente al culpable. Dios no puede negar su propia justicia. Entonces, sin ese mediador, ninguno de estos hombres se pueden acercar a Dios por más que quieran. Pero si nos acercamos a Dios o tratamos de acercarnos a Cristo, mejor dicho, Cristo nos acerca a Dios y nos favorece. Porque Cristo nos está ayudando en nuestro día a día, pero también nos está ayudando con Dios. Porque Él dice que se presenta delante de Dios por nosotros y nos defiende, aboga por nosotros. Entonces no estamos solos, no batallamos solos, hermano. La lucha no es solo nuestra.
Jesucristo está con nosotros ayudándonos a vencer, a ganar, a perseverar y a mantenernos firmes. Pero debemos entender que eso va a venir solamente si nosotros comprendemos, aceptamos y obedecemos su palabra. Entonces, en el libro Apocalipsis nos dice algo hermoso, pues que está haciendo Cristo. Pues entonces Apocalipsis 19, 11 al 16, porque Apocalipsis es sumamente simbólico, pero aquí nos está dando un mensaje. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Fiel y verdadero, el primer nombre que se le da, pues. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y ya nosotros sabemos quién es el Verbo de Dios. El mismo Juan en su Evangelio, pues nos habla que el Verbo de Dios es Cristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco limpio, le seguían en caballos blancos. Esto es simbolismo, hermanos. Pero lo que está hablando es el trabajo, la actividad, la batalla que está desarrollando Cristo a través de nosotros. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, pues. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Qué espada es esa? La palabra del Señor. ¿Y quién la transmite? ¿Quién predica el Evangelio? Su iglesia. Para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Esto es como pastorear más, es el significado. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos dice más adelante, Apocalipsis 19, del 19 al 21, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, nuevamente espiritual. Nadie puede físicamente pelear contra el Cordero de Dios. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, o sea, la bestia del Imperio Romano y el falso profeta de la falsa religión romana que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esto es simbólico, hermanos, pero aquí lo que nos está hablando es cómo Cristo humilla a sus enemigos. El Imperio Romano había perseguido ferozmente a los cristianos. El Imperio Romano los había humillado, vejado, había asesinado, torturado. Y vemos que todos esos cristianos que murieron firmes y constantes, como nos dice 1 Corintios 15, pues en el mismo Apocalipsis lo vemos de pie delante del trono de Dios, ahí en el mar de vidrio, victoriosos. Porque la muerte para el cristiano fiel no es una derrota, es una victoria. Es una victoria. Yo leí un comentario que me gustó mucho, no recuerdo ahorita de quién era, decía que cuando los cristianos en el primer siglo los llevaban harapientos, sucios, hambrientos, famélicos, desnudos hacia el Coliseo, para el mundo era una marcha de derrota, pero para ellos era una marcha de triunfo. Iban hacia la victoria final, porque no entendieron y el mundo no entiende que el cristiano, la muerte es victoria para él, para el cristiano fiel. Entonces, muchos piensan que el diablo está ganando la batalla, pero no, hermanos, el diablo está perdiendo y bien, bien fuerte, o sea, bien mal, pues. Aunque todo el mundo esté perdido, hermanos, así sea 8 personas como en el diluvio que se salven, para Dios son suficientes. Y hoy en día hay una enorme cantidad de personas que se han salvado y se están salvando y que son más que 8 personas. Entonces, quien está ganando es Dios, porque Dios, con esas personas que se salven, pues llenará pues lo que Él llama simbólicamente los nuevos cielos y la nueva tierra, que es el cielo.
Entonces, Jesús nos da la victoria día tras día, hermanos, porque Él nos está ayudando delante de Dios, Él nos está ayudando en nuestra lucha espiritual y también nos ha dicho pues que no nos afanemos por nuestra vida. O sea, no quiere decir que no vamos a salir a trabajar, tenemos que trabajar porque también la palabra nos manda que el que no trabaje no coma. Pero cuando Cristo dice que no nos afanemos por nuestra vida es porque Dios conoce nuestras necesidades y Él nos va a ayudar a que nosotros podamos resolver los problemas que estamos enfrentando. Y sea de una manera u otra, tal vez la solución que nos da no es la que nos gusta, pero es la solución que Él ha querido hacernos. Entonces, primera de Juan 5, del 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes han nacido de Dios, hermanos? Usted y yo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe nos está llevando por ese camino, hermanos. La fe es lo que nos hace movernos, lo que nos hace tomar decisiones. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que no es solamente creer, sino también obedecer. Entonces, la primera victoria que nosotros empezamos a tener fue, hermanos, cuando creímos y nos bautizamos. Y cada vez que pasa el tiempo, pasan los días y luchamos contra el pecado, estamos ganando. Y Jesús también junto con nosotros, porque nosotros estamos ayudando a que nuestro capitán, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador gane la victoria. Pero nosotros tenemos que hacer una parte, pues es lo importante que quiero transmitir en este mensaje. Cristo nos da la victoria, como dice 1 Corintios 15. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, cada vez que luchamos y perseveramos, a pesar de los problemas que tenemos en nuestra vida, estamos venciendo, estamos ganando. Y Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo. Ya la victoria definitiva será cuando partamos de este mundo en firmes y constantes, como dice como leímos anteriormente. Fieles a Dios. Ya ese será como quien dice el sello final de nuestra victoria. Pero mientras tengamos vida, tenemos que seguir luchando y entendiendo que tenemos 3 frentes de batalla. El diablo, nuestra carne y los problemas que enfrentamos día tras día. Entonces, entendiendo esto, podemos comprender por qué Pablo dijo en Romanos 8:31 que pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Cree usted que usted está victorioso hoy? ¿Creo yo que yo estoy victorioso hoy? ¿Cree usted que es salvo? En este momento usted es salvo. Debería estarlo yo también. Eso es parte de la fe, hermanos. Dudar de eso entonces es porque tenemos algo que nosotros sabemos que no estamos haciendo bien. Pero nosotros debemos estar confiados de que somos salvos. Porque la palabra, hermanos, la palabra nos dice que Dios llama a lo que no es como si fuese. Y la palabra nos habla a nosotros como si ya estuviésemos disfrutando de la vida eterna. Pero sabemos que podemos resbalar, que podemos deslizarnos y caer. Pero Dios ya da por sentada la victoria de muchos hombres y mujeres que están luchando. Lo importante es que usted y yo seamos de esa parte, de ese grupo. La nueva versión internacional del versículo que empezamos, va a ser el estudio, 1 Corintios 15, del 57 al 58, dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, porque Dios nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, esa es la parte nuestra, e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, no siendo perezosos, no siendo cristianos que sin mucho interés en las cosas del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿por qué Pablo tenía tanta seguridad, hermano? Que uno lee esto y pareciera como que si no fuese realista, pero es que esto es parte de la fe. Romanos 8, del 38 al 31
39 dice, por lo cual estoy seguro, dice él, seguro. Y antes de leer todo esto, dice, nos, o sea, involucra a los hermanos romanos y a usted también y a mí. Entonces, esto es un mensaje que él está diciendo, no solamente seguro él, sino seguro de que nuestra victoria también. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos que mantenernos firmes y constantes para que Cristo nos pueda dar la victoria, hermanos. Primera de Pedro 4:7, ya lo habíamos, no lo habíamos leído, perdón. Primera de 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Sé pues sobrios y velad en oración. Nosotros, usted y yo, tenemos que hacer nuestra parte. Romanos 13, del 11 al 12 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, para los que están dormidos espiritualmente. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Entonces, Cristo nos va a dar la victoria, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pero depende de usted y de mí. ¿Ok? Depende de usted y de mí. Entonces, por eso debemos trabajar en el reino de Dios. ¿Cómo? Hay muchas maneras. En su casa, con su vecino, con el hermano, con la hermana, algunos enseñando, otros visitando, otros fortaleciendo, otros recibiendo en su casa. O sea, hermano, todo eso ayuda, eso apoya, eso hace que el cuerpo, unido por las coyunturas, crezcan y se fortalezcan, pero grandemente. Cada vez que nosotros predicamos el evangelio, por ejemplo, al perdido, lo que estamos metiendo en el territorio del diablo, pues, a tratar de rescatar almas ahí, que él las tiene bajo su dominio. Entonces, debemos trabajar para el Señor, porque dice que el trabajo no es en vano. Lo que hagamos para el Señor no es en vano. Y lo que hagamos para los hermanos es una manera de trabajar para el Señor. Marcos 9:41, que es algo que Cristo dijo mientras estaba bajo la ley, pero que lo vemos a su aplicación en todo el Nuevo Testamento. Y dice, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros por Cristo? ¿O qué hacemos nosotros por los hermanos? ¿Qué es hacerlo por Cristo? Pues debemos estar muy activos, hermanos. Romanos 12, del 10 al 13, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, Cristo nos está llevando a la victoria, pero estamos nosotros luchando con todas nuestras fuerzas. Pues esa es la parte que nos corresponde, hermanos. Para concluir, en esta lucha no estamos solos, hermanos. Tenemos la palabra de Dios y contamos con la ayuda de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de sus ángeles y de toda su organización. Ellos están con nosotros ayudándonos a vencer, a conquistar esa vida eterna, a ganar esta lucha contra el mal. Debemos permanecer firmes y perseverando, guardándonos del pecado, y Jesús nos dará la victoria. Apocalipsis 3:5 nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, hermanos, mantengámonos firmes, que esta palabra pues pueda ayudarles y servirles para animarlos y para entender que Cristo está luchando para darnos la victoria, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Que Dios bendiga su palabra y vamos a hacer una oración y con esto pasamos después
a los comentarios y los comentarios de Facebook y también los que hagamos aquí en la plataforma. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rigoberto, nos puede ayudar con la oración, hermano, y nos pidieron que orara por la hermana Blanca que está viajando hacia California, creo que es Estados Unidos. Por favor, hermano. Sí, hermano, ¿cómo no? Gracias. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, estamos muy agradecidos, mi Dios, en haber apartado estos minutos para dedicarlos a las cosas que son del reino. Le damos gracias, Padre, por el hermano Mario que nos ha expuesto con tanta claridad este estudio. Rogamos en su misericordia que en lo que respecta a nosotros podamos ponerlo en práctica tan pronto como así sea posible. Queremos agradecerle, Padre, por todos aquellos hermanos que se han conectado en esta tarde, y tanto por el Zoom como por el Facebook. Padre Dios, que su amor permita a ustedes que puedan ellos también ir cada día eh, luchando como cada uno de nosotros por esta causa maravillosa que nos ha dado, este regalo maravilloso que nos ha entregado usted, mi Dios, por intermedio de su amado Hijo Jesucristo. Queremos orar, mi Dios, en esta hora por todos aquellos de nuestros hermanos que tuvieron impedido tal vez por alguna enfermedad, algún problema difícil en su vida, que conforme a su voluntad usted pueda orar en su favor. Queremos orar, Padre Dios, por el viaje de nuestra hermana Blanca que va volando hacia California, que usted la acompañe en su viaje, que pueda llegar sin ninguna novedad y que pueda tener un buen recibimiento entre los seres donde ella se va a encontrar. Le damos gracias, Padre Dios, en esta hora. Oramos y le pedimos que bendiga a nuestro hermano junto a su esposa, a su familia, y a nosotros denos la posibilidad, mi Dios, de ir poniendo en práctica esta palabra, teniendo tal vez alguna persona que transmitir esta enseñanza. Gracias, le damos por ello, Padre Dios, ayúdenos por que podamos crecer en ella y así tener la libertad, mi Dios, de poder con propiedad hablar de este Evangelio de Dios. Gracias, Padre Dios, oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Hermano Néstor, tenemos algunas visitas y comentarios en Facebook. Hoy día tuvimos solamente una visita en Facebook, Betsy Sandoval, de Nuevo León, México. No hay más. El Facebook estaba pero malísimo. Así que no estaba como transmitiendo la gente que está ahí, porque generalmente hay bastante gente en este día, pero no, estaba malito. Así que ojalá que podamos bajar el video y ponerlo en YouTube. Eso, hermano. Solamente eso. Gracias, hermano. Gracias. Aquí en el chat, nuestra hermana Carmen Luisa dijo, buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Igualmente. La hermana Marisa Figueroa, amén. Muchas gracias, hermano Mario, por el mensaje de hoy. Mantengamos firme nuestra profesión de cristianos fieles. Saludo para todos, mi familia espiritual. Y la hermana Gloria Zarmora, hermano, gracias, hermano, por el mensaje que nos ha dado de la palabra de Dios. De nada, hermanas, Dios les bendiga. Y bueno, vamos entonces a los comentarios. Si hay algo que aportar, igual la hermana Saidubi. Tairi, le digo yo, la conozco. Buenas tardes, muy buenas tardes, hermano. Gracias, hermano Mario, por estar. Se me salió un segundo. Gracias, hermano Mario, por estar firme en este mensaje. De nada, hermana, Dios le bendiga a usted y a su familia. Bien, hermanos, hermanas, ¿quieren agregar un mensaje, hacer alguna pregunta, algún comentario? Parece que está todo clarito, hermano. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están con todos, hermanos? Buenas tardes. Muchas gracias, hermano Mario. Realmente ha sido muy interesante escuchar que estamos ante tres frentes, hay tres frentes, ¿no? Y realmente pues eso, es eso con lo que realmente estamos luchando, o sea, con nuestra carne, como bien lo dijo, con el mismo, ¿no? Satanás, y aparte con las circunstancias que día a día tenemos que pasar, ¿no? Entonces, pero es una
es algo tan bueno conocer que nuestro Señor Jesucristo definitivamente está al lado nuestro ahí ayudándonos a avanzar, ¿no? Pero tenemos que hacer nuestra parte. Y realmente en eso es lo que realmente todos los días debemos de estar pendientes, o sea, tener ese conocimiento realmente, no es algo tan, digo yo, entre comillas, sencillo, ¿no? Sino que tenemos que ser conscientes de que tenemos estamos ante esas tres situaciones o ante esos tres frentes y estando dando lucha, pero Dios es bueno y también tenemos que accionar para que podamos pasar todas las pruebas, ¿no? Y aún pues, todas aquellas situaciones que realmente nos puedan hacer caer. Muchas gracias, hermano. De nada, hermana. Sí, así efectivamente, hermana Mariela. Hay que luchar y hay que saber por dónde nos están atacando. Hermano John, ¿tiene algo que decir? Hermano John tiene problemas. Ah, no, se le cayó la señal al hermano John que había levantado la mano. No sé, ¿alguien más quiere agregar algo? Hermana Elizabeth dice aquí, buenas a todos mis hermanos. Déjame abrir el chat para que no se me quite cuando estoy leyendo. Buenas a todos mis amados hermanos. La palabra de Dios tiene poder solo. La fe, crezcamos, creemos y seremos fortalecidos. En el nombre de Jesucristo, un abrazo a la distancia. Su hermana Elizabeth, incluyan en la oración. Creo que ella está pidiendo que le incluyan en la oración. Dar gracias a Dios por el regreso a casa de Querétaro, Michoacán. No, tengo que aprenderme bien esos nombres. Hermanas de Querétaro, México. ¿eh? Querétaro es un lugar, en Michoacán. Querétaro. Querétaro, Ok, Querétaro. Bueno, sí, que mi hermana va a viajar y que, bueno, Dios la acompañe y la ayude. Pueden tener su nombre en oración, la hermana Elizabeth, pues, que siempre nos está acompañando en los estudios. México es. Que mis hermanos, ¿algo que quieran agregar? Dale las gracias, hermano, por la buena lección que nos ha traído. Siempre edificante. Gracias a nuestro Dios y gracias a ustedes por el apoyo y también por acompañarnos. Ahí estamos, para eso. Para eso dice que somos colaboradores de Dios, el apóstol Así Pablo. es, No solamente así los es, apóstoles, sino nosotros también hoy día. igual. Bueno, mis hermanos, entonces si no hay más nada que agregar, pues gracias por acompañarnos, que nuestro Señor les bendiga y les cuide, que tengan un día tranquilo y una semana excelente. Y bueno, sigamos firmes, pues, creciendo en el Señor siempre. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Luego, Dios les Muchas gracias, guarde. hermano Mario. Buen día. Nada, hermano Jorge. Buenas tardes a todos los hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao.